En el debate de la semana vamos a darle la bienvenida a nuestro nuevo invitado, el licenciado Juan Manuel Sontag. Buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Hemos estado conversando en el primer segmento sobre el efecto y las razones por las cuales el gobierno dominicano emitió un decreto de austeridad, prohibiendo algunas cosas y limitando muchísimos gastos. Para muchas personas, especialmente en el ámbito político y empresarial, ese decreto ha sido leído como si el gobierno estuviese confrontando muchísimas dificultades en el manejo de su presupuesto. ¿Cuál es su opinión? Muchísimas gracias primero que nada por la invitación nuevamente. Me siento como en casa y más que nada con estos colegas que me ha tocado ahora discutir este tema. Mire, realmente es algo que es común, no solamente en esta administración, en administraciones pasadas. Este gobierno lo ha hecho, esta es la cuarta ocasión de 5 años que ha tenido la oportunidad. Lo hizo en el 2021, lo hizo en el 2022. 2024. 2024. Entonces eso significa que los decretos anteriores con relación al mismo tema no se cumplieron o no llenaron su objetivo. Lo que pasa es que yo creo, yo en términos personales no estoy de acuerdo con la medida, o sea, con la intención de mandar un mensaje de esa forma, porque tiene varias lecturas, como ahorita escuché que decían, pero yo creo que el objetivo puro y duro no es la reducción del gasto público. Cuando se intenta medir, en otras ocasiones se ha intentado medir el efecto. En la administración pasada, el efecto que tiene este tipo de decretos es enorme. Estamos hablando de tal vez 200 millones de pesos en el mejor de los escenarios, en el conglomerado de ahorros. Pero a mí, por lo que personalmente no me gusta este tipo de medidas, es porque tiene la lectura contraria de que el gobierno o el presidente, como autoridad ejecutiva, intenta prohibir algo y sus funcionarios no lo respetan. Que es lo que pasa, como por ejemplo, con el decreto que prohíbe el uso de franqueadores. Y todos estamos acostumbrados a que estamos en los tapones todo el tiempo porque cualquier persona con acceso a una nómina se consigue un motor y pone un policía a correrle delante. En este caso, por ejemplo, hoy salió esta mañana una noticia de que el día antes del decreto, el Ministerio de Interior y Policía se le autorizó desde la presidencia la compra de 7 jipetas, incluyendo jipetas para la ministra, los viceministros y demás. El día anterior al decreto. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál será el objetivo? Yo sé que la intención es mandar un mensaje que la ciudadanía crea o piense que el gobierno está intentando recogerse en términos del gasto superfluo, pero eso de inmediato, con la transparencia que existe hoy día, se contrapone con la realidad. Entonces, por lo tanto, yo creo que no tiene ningún efecto económico. No, tiene efecto. Tiene un efecto. Termina afectando la credibilidad del gobierno. Termina afectando la credibilidad del gobierno. Y entonces eso debilita la posibilidad de que el gobierno pueda adoptar medidas efectivas. Claro. Entonces eso, y es un tema que uno se lo destaca, se lo resalta a los gobernantes. Si vamos a adoptar medidas como esta, vamos a cumplirlo. Obviamente, si usted adopta una medida como esa y usted no establece una meta y usted adopta decisiones como esa, el día antes de la prueba, 7 jipetas a un ministro, a un ministerio, la adquisición, entonces automáticamente el mensaje que usted está mandando es para que nadie lo cumpla, para que nadie lo cumpla. Entonces, eso solamente le va a hacer daño, una vez más, a la imagen. Pero pudiese darse el caso de que mucha gente entienda que el gobierno es reiterativo en ese tipo de medidas porque las medidas anteriores no fueron cumplidas, ¿no? Perdóneme. Y eso pierde autoridad del gobierno. Pero no es que es evidente. Un gobierno que ha aumentado la nómina en 131 mil millones en 4 años y medio. Un gobierno que ha gastado en publicidad, que ha tenido un incremento de 200 y tanto % en publicidad, que hablaba de calidad del gasto público, que hablaba de eficiencia del gasto, que ha bajado la inversión a 2.4% del Producto Interno Bruto, a los niveles históricos más bajos que hemos visto en décadas. Es un gobierno que claramente anda perdido en términos de lo que es la gestión del presupuesto y el gasto público. Ese es el problema que tenemos. Entonces, intenta camuflar ese manejo, esa deficiencia en la gestión, adoptando medidas como esta. Pero, ¿por qué el gobierno no saca un plan para enfrentar el problema eléctrico? ¿Qué es donde está realmente la pérdida del gobierno? Ahí hay 1.650 millones de dólares. ¿Dónde está el plan? ¿Por qué no saca un plan para afrontar esa situación? ¿Por qué el gobierno no intenta revisar, por ejemplo, todas esas pensiones que ha otorgado? Que hay decenas de miles de millones de pesos que se han otorgado en pensiones y usted dice, ¿dónde están? ¿Por qué no sacan un plan sobre eso? Eso es lo que está esperando la población. Entonces intenta entretener y por eso yo decía, tiene varias lecturas, hablábamos con los colegas, tiene varias lecturas porque uno sabe que al final ahí no es donde está el grueso del ahorro que el gobierno pudiera hacer, ahí no es donde está la masa. Ahora, se supone que en el gobierno hay gente muy inteligente que tiene experiencia en este tipo de cosas.
¿cómo, si eso puede ser una lectura prácticamente obligada, el gobierno corre el riesgo de emitir decretos que sabe de antemano o pudiera saber de antemano que van a ser más recibidos por la población? Yo creo que eso es básicamente, que eso es una forma, como estábamos conversando ahorita, sencillamente por hacer algo. Y sobre todo por distraer la atención de otras cosas. Porque un paquete de medidas que no tiene consecuencias a su incumplimiento tampoco tiene sentido. No es solamente el problema de la meta, de cuánto yo me voy a ahorrar, es también cuáles serían las consecuencias del incumplimiento. Esta semana yo estaba escuchando en un programa de radio a una joven de las presentadoras del programa, diciendo que, haciendo una denuncia muy fuerte en el caso del Ministerio de Educación de cómo ha subido de 121 millones a casi 5.000. En el 2019 era 121 y va por 5.000 el pago por internet. Yo no sé si es verdad o no, pero lo cierto es que son cosas que el gobierno tiene que meter la mano ahí, tiene que evaluar. Porque le voy a decir una cosa a don Miguel y mis compañeros, colegas, la gente se evalúa no por lo que dice, sino por lo que hace. O sea, tú puedes decir lo que tú quieras, pero al final de cuentas lo que las personas van a ver de ti, la lectura que van a tener de ti, es por lo que tú haces. Entonces, creo que ese decreto no es más que un intento fallido, entiendo yo, de mandar una señal que al final no va a tener efecto. En la gente no lo creo. Sí, bueno, una lectura que se podía dar sería, bueno, el decreto fue emitido a final de febrero, y como el gobierno sabía que venía una misión del Fondo Monetario Internacional, decirle, bueno, mire, y nosotros estamos haciendo esto para mostrárselo a la misión del Fondo Monetario Internacional, que es costumbre que, de acuerdo al artículo 4 de su acta constitutiva, tiene que venir todos los años a hacer una revisión de las cuentas fiscales, cuentas monetarias, y mostrárselo como algo que ellos están haciendo. Pero si el efecto es ridículo en comparación con el gasto general de la nación, ¿qué efecto puede tener en el Fondo Monetario Internacional una señal como esa? Ninguno también. Una situación de descrédito frente al fondo, de descreimiento, porque el fondo, si hay una cosa que conoce, que maneja, es el tema de la situación fiscal del país. Porque tampoco no es que es una situación nueva, claro, es una situación que tenemos años, y el fondo tiene por principio que no cree mucho en medidas administrativas, ni en términos de ingreso, ni en términos de gasto. Lo dice una persona que me he pasado años negociando con el fondo, años negociando con ellos. Y ellos te dicen... ¿A qué le presta entonces atención el Fondo Monetario Internacional? Cuando usted adopta medidas, por ejemplo, a través de una ley, y si hay algo administrativo que usted adopte, que ellos piensan que puede tener viso de eso, toman nota y lo ponen a pie de página. Y cuando vean lo que se haya ejecutado, como expresaba mi colega Edita, entonces ellos lo van a incorporar a sus registros, a sus proyecciones. Pero cuando vean los resultados, en principio eso lo toman como una manifestación de buena intención. Sí, pero Miguel, disculpe, pero sobre lo que dice el compañero Luis, el colega Luis, por ejemplo, la ley de responsabilidad fiscal se emitió el año pasado, pero está pendiente de aplicación el reglamento, que me parece que al 2 de febrero se tenía que ya emitirse un decreto, y eso está pendiente. O sea, ahora, yo creo, perdón, ¿qué fidelidad tienen los datos que un gobierno le ofrece a un organismo internacional como el Fondo Monetario Internacional? Le respondo, pero permíteme intervenir en la pregunta anterior. Y yo creo además que algo... Si la intención era mostrarle algo al fondo, yo creo que es hasta absurdo. O sea, me refiero, no son contables en el fondo. No vienen a ver a buscar de $4.000 que si el vuelo fue de primera clase o si fue de clase económica. Aquí los problemas grandes en las cuentas fiscales están claros, lo sabe cualquiera. No hay que ser ni siquiera economista para saberlo, porque se habla todos los días de ello. El fondo lo sabe más que nosotros. Es muy evidente. Porque tiene años dándole seguimiento. Aquí se han caído de acuerdo con el fondo por no entrar al sector eléctrico hace 12 años. Imagínense hoy día que el problema está mucho más grande. Igual hay partidas de gasto totalmente discrecionales, con incrementos absurdos. El caso de la publicidad, sin control alguno, espero no afectarle ningún anuncio, don Miguel. No, yo no tengo anuncio de gobierno. Pero eso es una partida que... Este es un programa del canal, no mío. Ah, perfecto. Es una partida donde el gobierno muy bien pudiese haber mandado una señal, pero esto o sea, si la intención era hacia el fondo, también eso es una burla hacia ellos. Eso por un lado. Sobre el tema de la credibilidad, yo ahí, y no sé qué pensarán los colegas, yo sí creo, tengo cierto nivel de confianza en
en el sistema de estadísticas de fiscales. De hecho, tuve la oportunidad de participar en la creación de ese sistema de estadística. Siempre hay fallos de mala clasificación y demás. Más allá de eso, es muy difícil trampear o engañar a misiones como las misiones del fondo que se especializan específicamente en eso y que tienen double check con otras formas de mediciones, además de la que uno le muestra. O sea, Pero que yo creo que las eso actualizaciones de esos datos del gobierno dominicano están al día. Sí, Sí. se mantienen al día. Incluso déjeme decirle algo, una de las cosas que hay que reivindicar de las administraciones pasadas es precisamente que se ocuparon de desarrollar, de establecer sistema estadístico, sobre todo en la parte de administración financiera del Estado. Sí, todo lo que tiene que ver sobre con todo ahí, sí, presupuesto, sí. tesorería, Así es. Crédito público. crédito público, con crédito Así es. público, no solamente que actualizaron, sino que hoy día esos registros compiten con los registros de los países que tienen mejores registros estadísticos en esas áreas. Sí. Incluso en América Latina, República Dominicana, en Centroamérica, Sí. posiblemente es el primero, y en América Latina está en un lugar destacado. Y en términos presupuestarios, si usted revisa, por ejemplo, algunas publicaciones internacionales, República Dominicana tiene mucho mejor registro que países de Europa. Por mucho. Y ya eso Más- por mucho. más O sea, usted lo informaciones ve más en el actualizadas. ranking y usted se sorprende que Así República es. Dominicana tenga registro muy por encima de países que tienen niveles de desarrollo Claro. mucho más elevados que Entonces, es República evidente Dominicana. por lo que he escuchado en este programa que ese tipo de medidas como el decreto de austeridad no significa mucho En ni a términos de- frente a los organismos internacionales, ni siquiera para el país mismo, Pero ¿no? tampoco lo significó en el 21, ni en el 22, ni en el 24, No, que hablamos de Que eso. no se midió tampoco cuál fue el impacto, como decíamos ahorita. Este Sonta. año se le dio un pequeño más de boost publicitario Y y ya, por eso fue tema, lo pero eso mismo, no tiene exacto. ninguna relevancia. O sea, Ahora, ¿cuál es realmente la situación del país, económicamente hablando? Bueno, dos cosas. Lo primero es que la economía dominicana es una economía que enfrenta desafíos. Enfrenta desafíos porque precisamente tiene un sector eléctrico que está en una situación casi de crisis, reclamándole a las finanzas del Estado 1.500, 2.000 millones de dólares, y no hay posibilidades, el gobierno no tiene los medios para realizar las inversiones necesarias para disminuir la brecha. El gobierno está enfrentando problemas porque tiene un pago de intereses de la deuda que es demasiado alto, y a mediano y largo plazo eso va a haber que enfrentarlo, no cabe la menor duda. Y eso está Entonces, el limitando nivel de la mucho. deuda es insostenible. No es insostenible a corto plazo, porque eso es lo que quiero destacar. O sea, hay que separar aquí. Nosotros podríamos mantener varios años, incluso decíamos al principio que la calificación de riesgo país de las empresas que se dedican a hacer este tipo de trabajo sitúan al país como un país que se Modelo. encuentra en un nivel no modelo, porque tampoco nosotros no tenemos una Pero calificación buena. con grado de inversión, que Exacto. sería, digamos, un país modelo. No tenemos eso, pero lo suficientemente buena para que Exacto. tampoco digamos que estamos en una situación de precrisis. Decir eso sería una situación irresponsable. Ahora, no decir que no tenemos problemas que eventualmente nos pueden conducir a eso, si no se adopta medida, también es una actitud irresponsable. un minuto nada más. Me parece que la pregunta también rozaba un poco lo económico, no solo lo fiscal. Yo creo que nosotros tenemos un modelo de crecimiento que no ha funcionado, un modelo económico que no ha funcionado muy bien durante los últimos años. Hemos liderado por décadas y vamos a seguir liderando por lo menos en los próximos años de futuro reciente el crecimiento económico de la región. Sin embargo, a mí me preocupa, y ahí conecto con lo fiscal, que no veo un gobierno preocupado por la productividad del país. Nosotros imaginemos la economía dominicana, e igual las cuentas fiscales parecen mucho a la cuenta de una casa o de una empresa pequeña. Imaginemos una empresa donde yo tengo un horno, yo puedo producir con ese horno 10 panes todos los días, 10 panes. Si yo no invierto en el horno, o si yo no invierto en la maquinaria que necesito para producir el pan, evidentemente yo voy a quedarme produciendo 10 panes por el Todo el resto de mi tiempo, vida. Y si mi competencia, los otros países crecen, ¿verdad? Evidentemente esos 10 panes van a significar nada. República Dominicana ha venido creciendo con el modelo que tiene, pero yo noto un gobierno, y no es algo que solamente le critico a esta administración, las administraciones pasadas también habían tenido cierto descuido, lo que pasa es que lo de ahora ha sido increíble. Yo noto un gobierno que no tiene ninguna preocupación real por la inversión pública, por promover políticas de desarrollo en infraestructura. Bien, tenemos que hacer una última pausa con el permiso de ustedes.